Hola, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a ver un poco lo que es control de rango dinámico mediante el uso de herramientas procesadores de rango dinámico. Habíamos hablado de rango dinámico. Rango dinámico era la diferencia entre las partes más suaves y más fuertes que puede tener una ejecución. Por ejemplo, alguien viene tocando por acá y golpe tiene picos más altos y golpe vuelve acá. Entonces, bueno, tenemos una problemática con esto, que es que si un instrumento fluctúa mucho de niveles, fluctúa mucho de amplitud en el desarrollo del tiempo, vamos a tener dos problemas. El primero es que ese instrumento no va a sentarse bien en una mezcla, nunca va a encontrar un plano que le sirva. Si lo ponemos en un plano más bien bajo, donde más o menos promedie a un nivel que está bien, en algunas partes que esté muy bajo, no se va a escuchar y va a quedar enmascarado por otros sonidos que estén más fuertes que él y lo tapen. Si en cambio lo ponemos más bien fuerte para que estos sonidos bajos se escuchen a pesar de estar bajos, va a haber algunos momentos donde el sonido está muy fuerte, el instrumento está muy fuerte y va a molestar en la mezcla, va a quedar excesivamente fuerte. Esa es una de las problemáticas, que el instrumento asiente bien en un plano de mezcla. La otra problemática es si el instrumento tiene picos muy fuertes en un punto, nos complica un poco poder ponerlo a un nivel acorde, porque estos picos fuertes tienen que quedar por debajo del nivel máximo que el equipo, que el dispositivo con el que estamos trabajando audio permita. Entonces recuerden que si yo tenía un nivel máximo que un equipo soporta, yo pongo cierto nivel, lo aguanta, más nivel lo aguanta, más nivel lo recorta. Y toda esta parte de acá desaparece y se hace cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que llamamos clipping. Entonces, bueno, esto no puede ocurrir, entonces para evitar este clip y poder poner sonidos más bien fuertes y para poder lograr que asientan bien en la mezcla, es que vamos a necesitar controlar el rango dinámico. En principio, de una forma de control que va a ser reduciendo el rango dinámico, llevar estos picos de alguna forma a niveles más bajos. Eso va a ser reducción de rango dinámico mediante compresión de ese rango dinámico. También puedo tener otra situación donde algún sonido viene a un nivel y en una parte está más fuerte, supónganse estrofa, estribillo del mismo sonido. Bueno, yo puedo necesitar que esta porción esté un poco más alta que esta otra y que esto tenga que venir más acá arriba. En ese caso estaríamos haciendo lo contrario a la compresión y vamos a llamarlo expansión de rango dinámico. Compresión y expansión de rango dinámico. Bueno, voy a mostrar unos ejemplos. Bueno, acá en esta imagen estamos viendo una señal cualquiera que tiene diferencia entre los picos más altos y las partes más bajas. ¿Sí? Una señal como es, con toda su dinámica intacta. Y dijimos que vamos a hacer dos caminos. Uno es expandir el rango dinámico. Si había una diferencia entre estos picos más altos y estas partes más suaves, que ahora sea mayor, un mayor rango dinámico. Entonces llevamos los picos a lugares más altos. ¿Sí? Entonces la diferencia ahora entre las partes más suaves y las partes más altas es aún mayor, mayor rango dinámico. En cambio, podemos agarrar estos picos más altos y reducirlos de nivel, llevándolos a niveles más cercanos a las partes más suaves, y de esa forma tendríamos compresión de rango dinámico. Al comprimir rango dinámico vamos a tener un instrumento que tiene menos oscilaciones de niveles. Al expandir rango dinámico vamos a darle un poco de vida a ciertos sonidos que están un poco apagados o que les falta un poco de punch.
Entonces, bueno, tenemos los dos caminos, compresión o expansión. Vamos a empezar viendo lo que es compresión de rango dinámico. Bueno, antes que eso, vamos a ver un poco rango dinámico. Acá tenemos tres tracks distintos. El track de arriba tiene un gran rango dinámico, vemos que tiene unas partes muy suaves, unas partes bastante más fuertes, ¿sí? La diferencia entre esto y esto es bastante grande. Este track tiene unas partes más suaves en unos pasajes de la canción, pero el resto mantiene una dinámica un poco más uniforme. Y el track de abajo es un track que todo el tiempo está fuerte. Entonces podemos decir muy poco rango dinámico en este, algo de rango dinámico en este, mucho rango dinámico en este track celeste. Bueno, vamos a ver un poco entonces cómo es esto de la compresión de rango dinámico y cómo podemos graficarla y demás. Bueno, lo primero que vamos a ver es este tipo de gráficos. Se llama gráfico de transferencia, función de transferencia. Esta función de transferencia mide lo que ocurre en un dispositivo entre sus entradas, input, aquí abajo, en el eje horizontal, y output, en este sentido, en el eje vertical o el eje de las Y. Eje de las X, eje de las Y. Bueno, y vemos que esta función es lineal. ¿Por qué es lineal la función? Porque entonces cualquier valor de entrada que yo meta, por ejemplo acá 24 decibeles en la entrada, corresponden a 24 decibeles en la salida. Bueno, menos 24. En este caso, menos 12 en la entrada corresponden con menos 12 en la salida. Y así cualquier valor. Más 12 de la salida es porque en la entrada teníamos más 12. Cualquier nivel de entrada es lo mismo que sale a la salida. Eso es una función lineal y es el caso que hay cuando no hay compresión o no hay ningún procesador de rango dinámico involucrado. Lo que entra en el procesador es idéntico a lo que sale. Nosotros lo que vamos a querer es, de alguna forma, reducir ese rango dinámico, reducir niveles. Entonces vamos a hacer que en algún punto niveles de entrada muy altos de alguna forma no salgan tan altos en esta salida. Yo lo que voy a necesitar entonces es que a medida que aumente este nivel de entrada, este nivel de salida no aumente en consecuencia. Entonces, bueno, nosotros tenemos algo que viene sonando de una forma y cada tanto crece más. Y yo lo que necesito es que toda esta zona que está muy fuerte baje de nivel. Para eso vamos a usar entonces el compresor. Y vamos a empezar a ver eso, un compresor. ¿Qué hace y cómo trabaja? Compresor. ¿Cómo trabaja el compresor? Reduciendo las partes más fuertes de la señal. Para ello, yo voy a tener que setear en algún lado un nivel a partir del cual yo decido que estos sonidos están muy fuertes. Todo lo que esté por arriba de este nivel, de aquí para arriba, es lo que yo voy a necesitar comprimir. Lo que esté de aquí para abajo va a estar ok. ¿Sí? Esto está bien, esto necesita compresión. Este nivel que yo seteo para ver cuándo está bien y cuándo está bajo, o digamos cuándo está bien y cuándo está fuerte en todo caso, vamos a llamarlo umbral de compresión, o en inglés se llama threshold. Es el umbral de compresión. ¿Qué es un umbral?
Un umbral es el punto en el que pasamos de un estado a otro. Por ejemplo, el umbral en una puerta es el lugar en el que pasamos hacia el interior de un ambiente o nos quedamos afuera. Aquí es lo mismo. Es un umbral. El umbral a partir del cual decimos de aquí para arriba vamos a obtener compresión, de aquí para abajo no vamos a tener compresión. Eso es lo que hace el umbral. Y es un parámetro importantísimo porque es la base para empezar a comprimir, decidir cuándo está fuerte, cuándo no está fuerte. Cuándo el rango dinámico empieza a ser excesivo y hay que comprimirlo, cuándo el rango está ok, los niveles están ok y mantenemos al rango dinámico como era. Entonces, bueno, umbral. Habíamos dicho entonces que teníamos esta función lineal que vamos a llamarla 1 a 1. Este primer 1 habla de la entrada, input. Este segundo 1 habla de output. Entonces una función 1 a 1 implica que por cada valor que tengamos en la entrada tenemos el mismo valor a la salida. O sea, pongo 1 a la entrada, tengo 1 a la salida. Pongo 10 a la entrada, tengo 10 a la salida. Pongo 1000 a la entrada, 1000 a la salida. Y eso es la función lineal. O sería x igual a y. O, por decirlo en términos de audio, in igual a out. Función lineal. O función sin compresión. Bueno, lo que dijimos, acá teníamos entrada, acá teníamos salida. Habíamos dicho que yo necesito reducir el nivel de salida cuando el nivel de entrada crece mucho. Así que a partir de un umbral que yo voy a setear en algún lado, supónganse a partir de acá, y este es el umbral, a partir de ese umbral o threshold, yo necesito que si crece bastante acá, no crezca lo mismo en este sentido. Con lo cual esta raya va a empezar a caer un poco para acá. Entonces yo crezco 10 valores acá y no crezco 10 valores acá, crezco 5, por ejemplo. En ese caso, si a partir del umbral yo necesito crecer 10 en la entrada para obtener solo 5 a la salida, vamos a llamar que esta función se llamaría 2 a 1. ¿Sí? Supónganse que este valor fuera 20. ¿Sí? Y hasta acá también. Esto es 20, esto es 20. Dijimos, si crezco 10 acá, o sea, llego hasta 30, este valor, al ser 2 a 1, creció 10, acá crecería solo 5. Así que esto viene acá y este valor sería 25. 2 de la entrada dan 1 de la salida. Así que 10 de la entrada dan solo 5 de la salida. Podemos verlo también, dar vuelta a esto y llamarlo que es como un medio del input. En realidad no del input, sino de lo que me paso desde el umbral. Acá tuve 10 valores. Acá voy a tener la mitad de esos 10 valores, o sea, 5. ¿Sí? Si crecí 10, es 2 a 1, o sea, un medio. Crecí 10, crecí 5. Esto que estamos hablando, 1 a 1, 2 a 1 y demás, se llama ratio o relación de compresión. Bueno, vamos a ver algunas imágenes entonces. Bueno, aquí vemos ante el mismo umbral
sería este punto a donde la función deja de ser lineal, como dice ahí, lineal o 1 a 1. En este punto la función cambia y empieza a caer. Ya no es lineal, sino que valores de crecimiento de la entrada no dan la misma cantidad de valores de crecimiento en la salida. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, hasta aquí una cantidad de crecimiento era la misma cantidad de crecimiento en la salida. Nivel de entrada igual a nivel de salida, función lineal 1 a 1. A partir de este lugar puedo decir que todo lo que crezco aquí miren todo lo que crecí en este eje y lo poco que crecí en este eje. ¿Sí? Se supone que si este gráfico estuviera bien hecho, este espacio debería ser la mitad de este espacio. Parece estar bastante aproximado. Entonces decimos que la función es 2 a 1. Quiere decir que desde el umbral, cada 2 dB que me paso acá, voy a tener desde el umbral 1 dB a la salida. ¿Sí? O sea, en este caso, no sé, si subió 20 dB, en este caso subiría 10 dB. Si subió 1 dB, acá hubiera subido medio dB. ¿Sí? La mitad en la salida de lo que crecía en la entrada. En este otro caso, en cambio, la función es un poco más violenta. Estamos diciendo que con un crecimiento de lo que sea, crecí desde el umbral todo esto, crecí a la salida solo este poquito. En realidad es 4 a 1 o una cuarta parte. Si dividiéramos esto en 4 es este pedazo. Entonces digo, cada 4 decibeles que crezco desde el umbral en la entrada, aumento solo 1 decibel a la salida. Así que si acá hubiéramos crecido, no sé, 16 decibeles, aquí tendría solo 4 decibeles, o una cuarta parte de este crecimiento. Eso es relación de compresión o ratio. Y son, junto con el umbral, o threshold, que sería una raya que voy a poner aquí, o aquí es lo mismo, el umbral lo puedo setear pensando en el output o en el input, es lo mismo a donde lo grafiquen, porque hasta ahí la función era 1 a 1, así que graficarlo aquí o graficarlo acá es lo mismo. A partir de cierto umbral, la función cambia, deja de ser lineal y se convierte en una función comprimida, con cierta relación de compresión, o ratio. Entonces, bueno, distintas relaciones de compresión. Bueno, acá vemos dentro de la función de transferencia, vemos de vuelta un gráfico donde aquí abajo tenemos input, aquí en el eje vertical tenemos output. Vemos que mientras es lineal, al mismo valor de input corresponde el mismo valor de output. Por ejemplo, este valor que da menos 24 corresponde con este menos 24. Pero a partir de cierto nivel, la función cambia. Y se cae de esta función lineal que vendría por acá a una función comprimida. Es esta pendiente que está tomando acá la función. Así que aquí podríamos ver que si aquí hay 12 decibeles, ¿sí? Ahí hay 12 decibeles y podríamos decir, bueno, para este valor 0 cae en este valor aquí. Y hasta ahí es lo que crecimos. Son unos pocos dB en relación a los 12 decibeles que hay acá. Parece ser una función
A ver, cada cuadradito son 6 dB. Acá parece haber sido un cuadradito más o menos de ancho. Podríamos decir que esta es una función 2:1 o un medio. Bueno, entonces volvamos al concepto de cuál es la idea. La idea es que teníamos algo que tiene mucho rango dinámico, como es esto de aquí arriba, partes muy fuertes, partes muy suaves, y queríamos comprimir ese rango dinámico, convertirlo en algo que tenga menos fluctuación entre partes fuertes y partes suaves. Al comprimirlo voy a tener que setear un umbral en un lugar. Seteo un umbral y todo lo que está por arriba del umbral, o sea, toda esta área es la que va a ser comprimida. Lo que esté por debajo del umbral no lo va a tocar. Vemos aquí en el gráfico de abajo como todo este nivel tan excesivo que tenía ahí, después de la compresión se convierte en un nivel mucho más controlado y ya. Pero de una señal que globalmente tiene menos nivel, porque al haberle bajado las partes fuertes, ahora me quedo más bien todo bajo. El último paso que voy a hacer en un compresor es luego subir todo el nivel, para tener entonces una señal que tiene tal vez el mismo nivel máximo que esta primera señal, este nivel, pero tiene ese mismo nivel, pero con una señal que está más bien toda fuerte, sin que tenga estas fluctuaciones. Entonces lo que hice fue reducir el rango dinámico para tener una señal más controlada, con un rango dinámico más acotado, pero toda la señal más suave. Luego aumentar el nivel a toda la señal para tener ahora una señal más fuerte con un rango dinámico más controlado. Es lo que habíamos dicho. Un instrumento que si lo ponemos un poco bajo para que estos picos no molesten, estas partes suaves no se escuchan y no se entienden en la mezcla. Si lo pongo fuerte para que estas partes se entiendan, estos picos me van a molestar. Al comprimirlo, ahora me permite poner todo más fuerte, porque no va a haber picos que estén excesivos molestando por arriba y no va a haber partes que estén muy bajas y que no se escuchen. Este último paso, lo que hacemos como del paso B al paso C, lo generamos con un parámetro que se llama Gain Makeup. Entonces, tengo una señal que tiene partes fuertes, partes bajas, seteo un umbral, la convierto en algo con un rango dinámico comprimido. Esto tenía un gran rango dinámico, esto tiene mucho menos rango dinámico. Una vez que tengo todo esto ya comprimido, porque en realidad bajé estas partes, ¿sí? Llevé todo eso para abajo, ahora la señal está más baja, pero con un rango dinámico más pequeño. Ahora puedo agarrar toda esta señal y aumentarla de nivel, y eso lo hacemos con un parámetro que se llama Gain Makeup. Sería el control de salida, nivel de salida a la salida del compresor. Entonces vimos tres parámetros importantes. El primero, el umbral o threshold. El segundo, la relación de compresión o ratio. Y el tercero, el gain makeup. Entonces, el umbral es el que decide a dónde me paro para decir esto está fuerte y quiero bajarlo y esto no lo tocamos. Así que el umbral es clave porque sería donde decidimos trabajar la compresión. Relación de compresión, cuánto comprimimos. Ganancia de salida o gain makeup. Luego, volver a llevar todo esto a un nivel más fuerte. Esos son los tres parámetros básicos de un compresor.
Bueno, vamos a ver una imagen en relación al umbral. Acá me dice, pongo un umbral alto, tengo un umbral elevado. Ven que solo está tocando estos dos picos que están por ahí arriba. Y bueno, comprimo esa señal con una compresión, con una relación de 2 a 1. Y bueno, cada 2 dB que tenía acá, pues acá tengo solo 1 dB. ¿Sí? No importa cuánto sea este valor. 8 serían ahí, acá serían 4. ¿Sí? No importa cuáles sean los números. Pero sí que aquí voy a tener desde el umbral lo que me pasé acá, si son 10, desde el umbral lo que me pasé acá serán 5. 2 a 1. Este umbral está muy alto y vemos que realmente la señal no cambió gran cosa. Sí le eliminé estos piquitos más fuertes y la hice un poquito más estable. Si en vez de eso pongo un umbral bien bajo, voy a agarrar esta señal y voy a trabajar todos los picos que tiene, porque todos los picos están por arriba del umbral. Así que ahí, al comprimir, generó una señal bastante más estable de lo que era esta. Acá todavía tengo una diferencia de rango dinámico entre esto y esto. Bastante rango. Porque puse el umbral muy alto, entonces no comprimí mucha cosa. Comprimí solo los picos que estaban ahí, esos que estaban arriba. Entonces el rango dinámico sigue siendo elevado. Si pongo el umbral muy bajo, en cambio, ahora el rango dinámico es bastante más pequeño. ¿Sí? Bueno, eso es entonces un ejemplo de umbrales. Bueno, acá vemos lo que es el gain makeup. Entonces, seteo un umbral, en este caso está seteado un umbral bajo, se comprime la señal con un compresor 2 a 1 bastante suave, generamos una señal toda más comprimida. Vemos que el nivel de esto globalmente es mucho más pequeño que el nivel de esto. Ahora que ya tengo este nivel con una señal con un rango más acotado, le vuelvo a subir el nivel. El nivel. Lo llevo tal vez casi al mismo nivel que tenía acá, pero en este caso tenía un rango dinámico elevado, era todo eso. En este caso tengo un rango dinámico más pequeño. Estas partes bajas terminamos subiendo. Así que vemos que finalmente, medio paradójico, con el compresor decimos, bueno, ¿qué hace el compresor? Bueno, el compresor reduce las partes más fuertes de una señal. Ok, pero a la salida del compresor, yo con el gain makeup voy a volver a subir todo el nivel. Con lo cual, el primer paso que fue haber visto que esto se reducía de nivel, ya no lo veo, porque al final no veo nada reducido de nivel. Sino todo lo contrario, lo que veo como efecto final es que las partes más suaves terminaron subiendo de nivel. ¿Por qué? Porque yo primero bajé lo más fuerte y al tener una señal más controlada y más pareja, ahora subo todo. Entonces al subir todo, los picos que eran altos volverán a estar altos, pero los picos que estaban más bajos acompañarán un poco más a los picos altos. Así que bueno, la compresión entonces finalmente nos va a servir para aumentar las partes que tienen poco nivel mediante reducir las partes que tienen más nivel. Ahí está un poco el chiste de la compresión. El trabajo es reducir los picos más altos para finalmente que las partes más bajas se escuchen más fuerte. Es así, como en dos etapas la compresión. Bueno, esto ya lo vimos.
Bueno, acá vemos otra imagen donde se ve esta idea. Tengo algo con mucho rango dinámico. Esta raya gris oscura pondría como el resto de lo que está sonando junto con esta voz que está cantando acá. Y entonces al estar sonando a ese nivel, todo lo que baja y está más bajo que el nivel de la mezcla, no se escucharía en la mezcla y quedaría enmascarado. Así que acá solo escucharía estas palabras. Esto que dice you got, este D no se escucha, right se escucha, one no se escucha y baby sí se escucha. You got right baby. Y D y one no se escucharían. Al comprimir todo, bajaría estos picos y al tener esos picos bajos luego aumento todo con el make-up. Entonces las partes más bajas terminaron yendo para arriba yendo más arriba y superando el nivel de la mezcla. Y con eso logramos que toda la voz se escuche. Bueno. Cuando comprimamos, nosotros lo que vamos a estar viendo es lo que se llama gain reduction, reducción de ganancia. Es la reducción de nivel que aplica el compresor. Para eso vamos a usar los búmetros en este modo gain reduction o GR, las siglas de gain reduction, GR. Ahí, cuando haga eso, la agujita se va a parar acá en el 0, va a hacer que no está reduciendo ganancia, y a medida que vaya reduciendo, la aguja va a ir hacia el lado del negativo. Estos son todos valores negativos. Entonces si llega hasta acá será 1 dB de compresión, si llega más acá 2 dB, 3, 4, 5, 6, 7 y así van cada vez. Cuanto la aguja más viene para este lado, mayores compresiones. Eso en el caso de un búmetro de este tipo. Si no, tenemos picómetros de este tipo, donde también va a ir prendiendo luces, siempre de derecha a izquierda. 0 habría primero una luz acá que no está comprimiendo, y a medida que empieza a comprimir empieza a prender luces hacia el negativo. Cuantas más luces prende, mayor la compresión que estamos haciendo. ¿Sí? Acá tenemos otra imagen de lo mismo. 0 dB es que no comprime nada. A medida que vengo por acá es un medidor de gain reduction, como dice ahí, de reducción de ganancia. A medida que prende más luces acá, más reducción tengo. Si en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, casi 6 decibeles de reducción. Bueno, vamos a ver una cuestión más en relación a la relación de compresión. La relación de compresión, habíamos dicho 1 a 1, no compresión, sin compresión. De ahí empezamos a subir, puede ser 1,5, 1,7 a 1, son valores muy pequeños. 2 a 1, compresiones suaves. Vamos a ir ahí hasta 4 a 1. Son compresiones suaves. Por arriba de 4 a 1 hasta 6 a 1 más o menos, compresiones medias.
compresiones de 8:1 hasta 10:1, compresiones fuertes. Piensen acá que cada 10 decibeles que crece en la entrada solo crece 1 decibel a la salida. O el crecimiento va a ser solo de 1/10 del crecimiento que tengo por arriba del umbral. Bueno, si siguiera comprimiendo a relaciones más grandes, vamos a hacer un cambio a partir de los 20:1, donde la función va a dejar de llamarse función de compresión y se va a llamar limiter. Entonces, un limiter o un limitador es lo mismo que un compresor, solo que está actuando en relaciones de compresión muy elevadas. Y podríamos decir, bueno, ¿por qué limiter? Y porque le estamos diciendo que necesitamos desde el umbral aumentar 20 decibeles para solo tener 1 decibel a la salida. ¿Sí? O que de lo que nos pasemos del umbral en la entrada a la salida solo vamos a tener una parte de 20 de ese cambio que tuvimos en la entrada. Bueno, una 20ª parte del valor de input. De ahí para arriba va a seguir creciendo hasta lo que se llama 100:1 o infinito a 1. Y ese limiter también va a ser un limiter, pero le vamos a cambiar el nombre y ahora vamos a llamarlo brick wall. Pared de ladrillos. ¿Por qué? Y porque ya realmente necesito subir 100 dB para tener 1 decibel a la salida. Es algo que me va a poner realmente un tope a la señal y decir, hasta acá llegaste. Y esto es lo que vamos a hacer en el final de una cadena de mastering. Antes de entregar el proceso final le vamos a poner un limitador que setee un nivel máximo del cual esa señal no pueda pasarse para que no haya problemas de distorsionar en ningún equipo. Entonces, bueno, distintas relaciones de compresión. Les mostraba aquí este gráfico donde vemos la función lineal 1:1 y a partir del umbral, que sería aquí, vamos a decir acá está el umbral, ¿sí? Por ahí seteo el umbral, o por aquí seteo el umbral, es lo mismo donde lo dibujen, y a partir de ahí la función cambia, y aquí se llama una función que su relación de compresión es de 20:1, así que vamos a llamarla función limitación, limiter. ¿Qué es un limiter? Un compresor muy agresivo, no es más que eso. Es igual a un compresor, solo que es más agresivo. Bueno. Bueno, hasta acá los parámetros básicos de un compresor. Dijimos entonces, el primero, el umbral. ¿Cuándo decidimos que comprime y cuándo no comprime? El segundo, la relación de compresión. ¿Cuánto vamos a comprimir una vez que decíamos cuándo sí se comprime y cuándo no? El umbral marca el punto hasta el cual dejamos la señal limpia sin trabajar y a partir de donde los valores más altos van a ser comprimidos. Eso marca el umbral. La relación de compresión, en cambio, me dice cuánto comprimo. 2:1 comprimo poco, 4:1 comprimo un poco más, 8:1 comprimo mucho, 20:1, bueno, limito. 100:1, bueno, limitaste tanto que vamos a llamarlo pared de ladrillos. Finalmente, el último parámetro era gain makeup, recuperar de esta señal que tenía gran rango dinámico y ahora tiene menos rango dinámico, volver a poner ahora toda la señal más fuerte. Gain makeup. Bueno, hasta acá serían los parámetros básicos. Nos quedan ahora una serie de parámetros que marcan un poco la forma de comportarse de este compresor.
Para eso vamos a repasar una cuestión. Volvemos a hacer un gráfico. En este eje ponemos tiempo. En este otro eje ponemos nivel o amplitud en decibeles. Y yo tenía una señal que hacía esto. Bueno, esta raya a horizontal. A esto lo llamaba ADSR o ataque, decay, sustain y release. Bueno, y habíamos dicho que distintos sonidos tienen distintos tiempos de ataque. Estamos siempre hablando del tiempo de ataque. Entonces, si yo aplaudo, enseguida, inmediatamente, el aplauso llega al máximo nivel en cuanto cierro mano con mano. En cambio, si yo empiezo si mojo un dedo y lo empiezo a girar en una copa, en el borde de una copa, empieza de a poco a ir dando un tono. Y después de un rato, después de varias vueltas llega al máximo. Con lo cual, en un caso, el ataque es inmediato. Estamos hablando de ataque. En un caso el ataque es inmediato, en el otro caso el ataque es más lento. Bueno, entonces, como hay sonidos que tienen ataques inmediatos, sonidos que tienen ataques más lentos, cuando yo aplique una compresión, yo voy a querer que el compresor trabaje un poco parecido a cómo trabaja el sonido. Entonces, sonidos que tienen sus ataques lentos, les voy a pedir compresiones lentas. Sonidos que tienen sus ataques muy rápidos, le voy a pedir que la compresión actúe inmediatamente. Eso es ataque en el compresor. Vamos a tener lo mismo que tenemos en las señales, en los parámetros del compresor. ¿Qué tiempo de ataque querés que tenga este compresor? ¿Qué sería el tiempo de ataque? Dijimos el compresor puede comprimir, por ejemplo, 8:1. Necesito crecer 8 decibeles. Para la salida solo crecer 1 decibel. Entonces 8 de input dan 1 de output. Bueno, ahora, ¿esto cómo lo hace? Lo hace inmediatamente en cuanto la señal llega al umbral. ¿Ocurre esto? ¿Compresión de 8:1? Bueno, en realidad, si yo le doy más tiempo de ataque, lo que va a hacer el compresor es esperar cierto tiempo hasta empezar a trabajar o empezar a comprimir de forma más lenta y llegar después de cierto tiempo a la compresión que se le pide. De cualquiera de las dos formas está bien visto. O decir, bueno, el compresor espera un rato para trabajar o el compresor trabaja de forma lenta y va generando el resultado en tiempos más lentos. Entonces, por supuesto que para sonidos bastante impulsivos como un tambor, un bombo, algo que tiene mucho transiente o ataques muy rápidos, voy a tener que poner tiempos de ataque casi inmediatos. Para sonidos más lentos, por ejemplo, una cuerda frotada de un violín, tal vez un bajo tocado con un dedo, voy a tener que poner tiempos de ataque más lentos. Para una voz, algún tiempo de ataque intermedio, depende. Tengo que ver un poco cómo es lo que se llamaba este gráfico, que era la envolvente dinámica. Envolvente dinámica o envelope en inglés, o ADSR. Puedo mirar en el DO, en el gráfico que tenga en mi Pro Tools, por ejemplo, cómo es la señal del instrumento que estoy queriendo trabajar, cómo ataca, medir el tiempo de ataque en Pro Tools, después cuando hagamos prácticas se los muestro, y en base a eso decidir el tiempo de ataque del compresor. Entonces, tiempos de ataque rápidos para sonidos rápidos, tiempos de ataque lentos para sonidos lentos. Salvo que yo quiera con el compresor cambiar la envolvente. Entonces supónganse que yo tengo
un bombo que yo quiero que tenga ese dibujo. Tengo un ataque grande y un poco después de señal, y en realidad tengo un dibujo que hace así. No tiene mucho ataque. Bueno, yo puedo de alguna forma poner el umbral, pero decirle que espera todo este tiempo para empezar a actuar. Con lo cual finalmente va a dejar esto tal cual y va a bajar el resto. Así que en alguna forma, si yo dejo mucho tiempo de ataque, esto no lo comprime y recién comprime en esta área. Y esto es lo que baja. Entonces aquí se convierte más en algo parecido a lo que yo buscaba. Generé un mayor ataque a partir de una compresión que podríamos decir estaría mal hecha. Pero bueno, está mal hecha, pero termina dando la envolvente que yo buscaba. Un bombo con bastante ataque y que luego baje. Ataca y luego baja. Esto era todo fuerte o todo bajo, no importa, como lo veamos. ¿Sí? Tiene que haber mayor rango dinámico. Así que uso el compresor como mal usado. En vez de comprimir el rango dinámico, me termina aumentando el rango dinámico. ¿Por qué? Porque en una parte evité que actuara dándole demasiado tiempo de ataque. Si esto lo hubiera comprimido con tiempos de ataque corto, lo único que hubiera logrado es que todo este sonido suene más bajo. Bueno, eso es tiempo de ataque. Ahora nos queda otro parámetro que habíamos dicho dentro de la envolvente dinámica. Esto hacía así, esto era ataque, decay, sustain, release. Bueno, hasta ahora vimos esta parte. Lo otro que vamos a ver ahora es el release del compresor. El release o relajación del compresor sería bueno, una vez que el sonido deja de estar por arriba del umbral, ¿en cuánto tiempo el compresor suelta ese sonido y lo deja ser como era? Entonces, si yo tengo releases muy rápidos, inmediatamente cuando el sonido baje del umbral, el compresor deja de actuar. Si yo tengo un release más lento, no importa que el sonido esté por debajo del umbral, el compresor va a seguir actuando. Entonces, supónganse que tengo ese sonido. Todo eso es el bombo. Tiene tres partes: fuerte, intermedio, bajo. Y yo lo que quiero es lograr que estas partes, todo esto, se acomoden a este nivel. Reduzca el rango dinámico y se acerquen más a esa parte. Lo que estoy buscando es obtener más sustain. De alguna forma este sustain era más corto y acá baja. Yo lo que quiero es que esto se acerque más a esto para tener un sustain más largo. Entonces lo que busco es que esto haga esto y quede así. ¿Sí? Más así. Todo esto más parecido. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo poner un umbral como a esta altura y comprimir. Bueno, va a comprimir, va a reducir todo esto y lo va a acercar a esta parte. Para eso tengo que pedirle que el release sea muy rápido, así entonces cuando termina de bajar esta parte y pasa por abajo del umbral, deja de comprimir y esto no lo toca. Si yo en cambio dejo un release largo, aquí cuando la señal baje del umbral, todavía vamos a estar dentro del tiempo de release, así que acá, no importa que esté por debajo del umbral, esto va a seguir bajando, ¿sí? Junto con todo esto que va a haber bajado. ¿Sí? Entonces, si pongo un release muy largo, esta señal que está por debajo del umbral también va a ser tocada porque todavía estoy dentro de este tiempo de release. Si pongo un release muy corto, en cuanto deja de comprimir, baja. Si lo pongo demasiado corto ante ciertos sonidos que tienen mucha dinámica, lo que voy a conseguir es un efecto que se llama pump, que es que el sonido va y viene, va y viene, va y viene, y se escucha esto, como que bombea. Entonces hay que tener cuidado con este parámetro de release, porque mal seteado o puesto muy corto,
genera que en cuanto deja de comprimir el sonido vuelva. Y en cuanto vuelve, entonces se escucha como que había bajado y recupera. Y en eso se escucha este bombeo. Si en cambio, por cuidarme de eso, lo pongo muy largo, voy a tener otro problema, que es el siguiente. Supónganse que yo tengo un bombo fuerte y un bombo más suave. Si yo pongo el release demasiado largo, comprimirá esto, pero estoy todavía dentro del tiempo de release y va a venir y va a comprimir esto también. ¿Sí? Por más que el umbral esté ahí arriba, deja de comprimir acá porque estoy por debajo del umbral, pero le pedí mucho release. Entonces sigue comprimiendo, sigue comprimiendo, sigue comprimiendo, sigue comprimiendo. No importa que esté por debajo del umbral, porque mi tiempo de release fue muy largo. Con lo cual, si yo quería acercar este nivel de bombo a este nivel, comprimiendo y decir este reduce para estar más parecido a este, si pongo este release muy largo, este reduce y este también reduce. Con lo cual no logré el objetivo, que era que este se acercara al nivel de este y sonaran los dos más bajos. Luego los puedo poner más fuerte con el gain makeup. Entonces el tiempo de release es clave a cómo nos manejamos en cuanto a la envolvente de la señal. ¿Cómo manejo estos tiempos? Mirando la envolvente de los instrumentos con los que estoy trabajando. Trabajo con instrumentos que tienen ataques rápidos, ataco rápido. Instrumentos con ataque lento, ataco lento. El tiempo de release hay que mirarlo y depende mucho de qué se esté tocando y cómo. Y mucho va a depender también del BPM de la canción. No es lo mismo comprimir un bombo que es pum 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 pum, es uno atrás de otro, no tengo tiempo casi entre un bombo y otro, y otra cosa es en una balada que tengo un bombo que hace pum pum pum. Entonces en uno tengo posibilidad de manejar el tiempo de release más cómodo en la balada porque los bombos son muy espaciados. Y entonces tengo menos posibilidad de equivocarme porque hay mucho tiempo entre un bombo y otro. Cuando los bombos son muy pegados uno a otro, y bueno, tengo que tener mucho cuidado con este tiempo de release para no entrar en comprimir un segundo bombo que no debería ser comprimido. Así que esos son tiempos de compresión. Bueno, acá por ejemplo vemos lo siguiente. Tengo una señal, es toda igual para que sea claro qué es lo que pasa. No tiene diferencias de rango dinámico. Trabajamos con el ataque. Le ponemos un ataque pronto. ¿Sí? No tan pronto como el primer golpe, como el primer ataque. Por eso el primer ataque pasa un poquito más alto. Y después ya estoy todo en compresión. Con lo cual baja, 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 baja y bajó todo el nivel. Así que con un ataque rápido comprime casi todo por igual. Apenas se le escapó un poquito del principio porque no era tan rápido. Si fuera más rápido aún, todos los golpes hubieran bajado al mismo nivel. Todos los picos, no los golpes. En este caso, en cambio, la misma señal la comprimo pero con un ataque lento, slow. Al poner un ataque lento, el compresor entonces espera un tiempo hasta empezar a comprimir, por eso estos picos siguen igual de fuerte, y luego comprime. Así que esta señal, de alguna forma, la deformé de esta forma. Entre esta señal y esta es más o menos lo mismo, solo que esta está fuerte y esta está baja. A esta señal, en cambio, era de una forma, todos los picos al mismo nivel, y ahora la generé otra cosa, lo que parece tener un pico en el ataque y un sustain más chiquito. ¿Sí? Podríamos decir, se los grafico aquí. La señal original tenía un tiempo de ataque y luego se mantenía. ¿Sí? Ataque y un sustain todo similar. Con la primer compresión, con el tiempo de ataque rápido, generé lo mismo, que hizo esto y esto. Todo más bajito, pero misma señal. Con el segundo, en cambio,
Dejé pasar cierto tiempo de ataque hasta que comprimió, con lo cual dejó esto fuerte y recién aquí comprimió. Entonces genero un ataque más alto y luego un sustain más bajo. Así que esto es slow attack y esto es fast. Rápido hizo lo mismo que era la señal. Lento dejó pasar el primer pico y luego comprimió. Así que hizo esto. En vez de esto como tenía, el sustain por acá, como era, lo convirtió más en esto. Un ataque y un sustain más bajo. Esto. Ah, perdón. No les estaba mostrando el pizarrón. Ahora sí. A ver, vamos de vuelta. Esta es la envolvente. Ataque, decay, sustain, release. Voy a hacer este gráfico de vuelta, perdón. La señal a comprimir tenía un ataque y todo un sustain al mismo nivel. No había decay, todo el sustain era idéntico. Le puse un ataque rápido a la compresión, generé la misma señal, una señal que viene ahí y comprime hasta aquí, más baja, pero igual, en cuanto a su envolvente dinámica. Así que esto fue fast, rápido. La señal era así. Si yo le digo lenta la compresión, va a esperar un tiempo hasta empezar a comprimir y recién comprimirá acá, donde ahí bajará. Entonces, de alguna forma, esto genera algo más parecido a esto, un pico de ataque y un sustain. Si dibujara esta envolvente, hace esto. Contra una envolvente que hacía esto. Estoy dándole acá un punch en el ataque, una pegada, un golpe en el ataque, que la señal no tenía. Podríamos decir, bueno, está mal. Sí, está mal, pero tal vez si lo que busco es generar una señal con más ataque de lo que tenía, puede funcionar. O reducirle el sustain a una señal, que sería un poco la misma idea, también funcionaría. Bueno, entonces vamos a ver los parámetros de un compresor. Entonces los tenemos acá, son los 4 que vimos. El primero sería el umbral o threshold. El segundo, bueno, el umbral habíamos dicho que era donde definimos que queremos comprimir y donde decidimos que no queremos comprimir. Va a estar expresado en nivel en decibeles. Relación de compresión, ¿cuánto comprimimos? Siempre algún número, 2 puntos, 1. Quiere decir cuántos decibeles de input para dar 2 puntos, 1 decibel de output. Entonces, bueno, 10 a 1 quiere decir desde el umbral me paso 10 dB, para la salida del umbral pasarme 1 dB. Tiempo de ataque, tiempo de release, los vimos recién. Y gain makeup es la forma de elevar toda la señal ya comprimida. Aquí tenemos lo mismo. Umbral, relación, makeup, ataque y release. Nos quedan ver dos parámetros más. Un segundo.
Bueno, un segundo, acá me quedó una imagen más para mostrarles. En realidad esto es un búmetro. Vemos que ahí tiene un 0. Cuando pase este búmetro, que lo voy a poder setear para distintas cosas, cuando lo ponga en Gain Reduction, este búmetro va a pasar su agujita, que ahora está acá en el mínimo, va a pasar a ponerla aquí en el 0. Y cada vez que haya compresión se va a mover hacia la izquierda, marcándome hacia el lado del negativo cuántos decibeles resta el compresor. Bueno, lo que nos falta ver es lo siguiente. Es un parámetro es un parámetro que se llama KNI. KNI quiere decir rodilla. Habíamos visto que si esto era la función de transferencia y esto era lineal o 1 a 1, y luego esto pasaba a estar por aquí, supónganse que esto fuera 8 a 1, no importa el valor cualquiera. Bueno, si este ángulo fuera bien angulado como está aquí, eso se va a llamar hard knee. Quiere decir que pasa automáticamente en este punto de ser 1 a 1 a ser aquí al lado 8 a 1. Eso es hard knee, que es el compresor como es, digamos. Tengo una forma de hacer una progresión más gradual, una compresión más gradual o más progresiva, donde esto va a ir haciendo esto. Vemos que hasta algún punto es 1 a 1 y en algún punto es 8 a 1. En el medio va a ir pasando por varias relaciones distintas, así que por acá tal vez sea 2 a 1, más acá será 4 a 1, y así va a ir llegando hasta los 8 a 1 que le pedimos. Esto se llama soft knee. Entonces, el umbral estará por acá por el medio. La diferencia es que cuando pongo un soft knee, por más que setee el umbral en un lugar, la compresión empieza un poco antes, porque tiene que venir llegando hasta la relación de compresión que yo le pedí, que lo va a hacer un poco después del umbral. Así que el umbral va a poner algo intermedio, donde tal vez ya en el umbral tenga la mitad de compresión como un 4 a 1, un poco más abajo y voy a estar por debajo del umbral, ya voy a haber empezado a comprimir y voy a necesitar pasarme aún más del umbral para llegar a la compresión que yo le pedí, 8 a 1. Lo que logramos de esta forma es que las compresiones se disimulen un poco y queden un poco más suaves. Con una compresión soft knee vamos a obtener esto, tal vez un pico que pasa un poco por arriba del umbral, pero la compresión es menos evidente. En cambio, si le pongo una compresión muy severa y lo hago hard knee, en cuanto llega al umbral comprime, frap, y tal vez me puede llegar a hacer las ondas un poco más feas o más cuadradas. Entonces, compresiones soft knee disimulan un poco la compresión y quedan muy buenas, por ejemplo, en bajos o en voces. Compresiones hard knee es más lo que voy a necesitar para instrumentos percusivos que tienen ataques y tiempos muy rápidos y señales muy agresivas. Entonces, bueno, soft knee, me paso del umbral,
y no tengo tanta compresión como el Hard-Knee, que pasando del umbral hay bastante compresión. Ven que acá la reducción es bastante más severa que acá. Acá la onda es más parecida a lo que era originalmente. En cambio acá abajo la onda está un poco más cuadratizada de alguna forma. Acá vemos el mismo gráfico que les hice en el pizarrón, donde este ángulo que vemos aquí es bien pronunciado, esto es hard knee, y acá el ángulo es un poco más suave o soft knee. Bueno, esto es un limitador de tipo brick wall, es lo que vamos a usar a la salida de un mastering. Después lo vamos a ver más adelante. Por ahora les quiero mostrar aquí los parámetros de un compresor. Bueno, tengo acá un compresor. Esto es el umbral. Vemos que aquí tengo nivel de entrada, input, y acá una flecha que me va marcando a distintos niveles de entrada a dónde voy a comprimir. Esto es el umbral, lo vemos que de acá muevo lo mismo y mueve lo mismo. Y el punto a donde cambia de función lineal a la compresión. En este caso la compresión es 3:1, es lo que me dice la relación, pero si lo pongo 1:1 sería sin compresión y no importa dónde ponga el umbral, no hay cambio. Dejo el umbral fijo, a medida que voy aumentando la compresión en base a la relación, se va haciendo cada vez más horizontal esta pendiente. Quiere decir que necesito más valores de input para obtener poquitos valores de output. Ahí está 100:1, esto es un brick wall. Eso es 20:1, ahí es donde decimos que se llama el limiter. Para aquí abajo son compresiones, compresor. 6:1, ¿sí? 6.2:1 está ahí. Tiempo de ataque y de release no lo voy a ver reflejado en el gráfico, tiene que ver con el tiempo en el que el compresor llega a esta relación, y el release el tiempo desde que la señal baja del umbral y deja de comprimir, cuánto tiempo tarda. Cuánto tiempo tarda en comprimir, cuánto tiempo tarda en dejar de comprimir. Y luego el knee. Ahí es hard knee. Vemos que este ángulo es bien abrupto. Si lo voy haciendo soft knee, vemos cómo se suaviza, pero cambia antes de 1:1. Acá ya no está 1:1 en este tramo. Vamos a ponerlo más exagerada la curva. Ven que esto debería venir por acá. Acá ya no hay una señal sin comprimir, sino que por más que esté por debajo del umbral, como estoy en soft knee, empieza a comprimir un poco antes. Una vez que sigue, aquí empieza, pasa de 1:1, por acá estará 2:1, 4:1, no sé, 6:1, sigue 8:1, 10:1, hasta llegar a 100:1, como lo puse acá, 100:1, más por este lugar. Bueno, así que esos son los parámetros del compresor. Nos queda ver una última cosa, que es la siguiente. Es lo que se llama side chain input. Hasta ahora todo lo que hablamos del compresor tenía un input y un output.
yo seteaba un umbral en relación a la entrada para obtener en la salida un valor más bajo. Bueno, algunos compresores tienen una segunda entrada que se llama sidechain, que alimentaría el compresor. Esta entrada nunca va a venir, esto no viene acá a la salida. Son dos entradas. Yo entro, por ejemplo, un bombo acá y sale de acá un bombo con la compresión. Y yo acá puedo conectar otra cosa que sea quien le diga al umbral cuándo la señal va a comprimir a este bombo. Entonces tendría acá una entrada que meramente va al sensor del threshold, del umbral. Nos sirve para hacer algunos efectos, por ejemplo, en el caso de algunos estilos de música que van con mucha carga de graves, entonces tal vez tengo un bajo con muchos graves y cada tanto tiene que entrar un bombo y escucharse con los graves que necesita. Cuando entre ese bombo, como hay un bajo que está fuerte y cargado de graves, el bombo no se escucha. Entonces lo que vamos a hacer es poner tal vez el bajo al compresor y salir el bajo comprimido, y voy a ingresar el bombo por este sidechain para que cada vez que el bombo entre le diga al compresor del bajo que necesita bajar el nivel del bajo a la salida. Entonces el bajo va a ir sonando y cuando le peguen los bombos el bajo va a haber reducido el nivel. En esa reducción de nivel que hace el bajo permite que el bombo se escuche, ¿sí? Pero el bombo lo que entra por el sidechain nunca sale por el output. Esto es solo meramente para el circuito del sensor. Cuando hagamos prácticas les muestro unos ejemplos prácticos y ahí lo van a entender más claro. Bueno, eso es todo lo que es teoría de compresores. En el próximo video vamos a hacer unas prácticas en relación a compresión, pero antes vamos a hacer un video para hablar lo que es expansión de rango dinámico. Son lo que se llaman expansores y las compuertas. Así que vamos a empezar el video viendo expansores y compuertas y luego ver finalmente algunas prácticas de compresión y de expansión como para dejar en claro un poco todo esto. Bueno, hasta acá por hoy. Nos vemos pronto. Cualquier duda al WhatsApp. Abrazos.